Bienvenidos y bienvenidas a La Trama. Estamos arrancando con este podcast y estoy muy feliz que estés acá, Cami. Gracias por tu tiempo y gracias por estar. Cami Valero es periodista especializada en derechos humanos y además una rockstar total en redes sociales con más de 1 palo de seguidores en TikTok. Así que, Cami, gracias por estar acá y bienvenida. Un placer, por favor. Gracias por la invitación a charlar. Un gustazo. Bueno, Cami, te pedí que trajeras un elemento para presentarte. Así que te invito a que nos muestres qué trajiste y por qué lo elegiste para presentarte hoy. Bueno, traje, siempre es difícil como algo que te represente, ¿viste? De quién sos. Siempre es una pregunta en mi vida un poco activa de quién soy, qué me representa, cómo me presento y demás. Pero en mi casa tengo muchos objetos y me mudé hace poco e intenté armar mi casa como con cosas que me representen, justamente, o cosas de mi historia, o de viajes, o de lugares, o que signifiquen algo para mí. Siempre me gustó eso, más que una casa de revista, sin mucho sentido. Y en ese camino encontré las cámaras de mi abuelo. Mi abuelo era fotógrafo, así que traje eso, una de sus cámaras. Él tenía muchas cámaras porque dedicó toda su vida a la fotografía. Y cuando yo era chica incluso tenía en los 90 un local de Kodak al cual yo iba todo el tiempo. Ahora vivo cerca de ese lugar, que ya no es más, obviamente, pero me gusta la idea de pensar que él soñaba con que alguno de sus nietos sea fotógrafo. Ninguno de sus hijos ya se había dedicado a eso, entonces en sus nietos como que pensaba que podía venir el próximo. Y si bien yo elegí estar frente a cámara, no detrás de cámara, mi hermano sí eligió estar detrás de cámara, por ejemplo, siempre me gusta la idea de que nos enseñó a mirar en un punto, ¿no? Como desde el juego y desde agarrar la cámara, probar, hacer esto y demás, pero como a focalizar en esa mirada y qué es lo que ves ahí y en buscar cosas. Y siento un poco que me encanta como una cualidad mía de voy por ahí buscando historias, ¿no? Buscando dónde mirar y por qué lo vemos así y por qué el resto de la gente no lo ve. Muchos de los contenidos que hago en redes digo que son como fuera de agenda, porque no tienen cobertura, sobre todo nacional, y muchas veces la cobertura internacional es poca. Y no sé, por ejemplo, uno de los temas que estoy cubriendo ahora es la guerra en Sudán, y la base de eso es como no lo estamos mirando, está sucediendo y nadie lo está mirando. Como seamos más, lo que me motiva a hacer esos contenidos en redes es seamos más lo que sepamos, o sea, seamos más lo que miramos esa situación que está pasando. Así que no sé, me puse medio filosófica con la cámara, pero me gustó como el sentido desde ese lado. Me encantó y me nace preguntarte, primero, ¿qué es lo que te enseñó tu abuelo en tu mirada? O sea, ¿en qué crees que te educó? No, creo que como fotógrafo tenía muy aceitado el poder capturar el momento, ¿no? Digo, más allá de que sea algo lindo o bello, tiene que transmitir algo. Una buena foto es la que te transmite alguna emoción, ¿no? Digo, que te pasa algo con eso. No es solamente algo que decís, ay, qué lindo. Porque, ay, qué lindo es hasta ahí. Bueno, capturaste el momento en donde estaba pasando algo. ¿Y a vos qué te lleva a buscar fuera de agenda? ¿Por qué estás yendo a esos temas que en algún punto están invisibilizados? Un poco porque ya hay mucha gente hablando de la agenda y me parece que hay mucha gente muy talentosa cubriendo la agenda y analistas que saben cómo analizarlo al 100. Y hay algo que me interesa de las cosas no vistas, de intentar como darle luz a ciertas causas que no están tan promocionadas. Y también porque me pasó de una manera genuina que por uno de mis trabajos yo empecé a trabajar en temáticas fuera de agenda de alguna manera, y charlándola con amigas o con familia o con gente cercana era como, ¿viste lo que pasó en tal lado? Y nadie tenía ni idea. No lo vi, pero al mismo tiempo no lo vi, me interesa, contame. Entonces dije, bueno, acá hay algo. Y genuinamente me interesan a mí esos temas, no es que lo fuerzo o algo. Y cuando empezás a entrenar el algoritmo y a poner la mirada en ciertas causas o en ciertos tipos de situaciones que pasan en el mundo, cada vez ves más. Y hay como un impulso en donde no lo puedes frenar. Ves una, ves dos, ves tres y decís, bueno, ¿y si esto sucede en tal país? ¿Qué está pasando en otro país? ¿Y qué pasa acá? ¿Y dónde vamos allá? Y esa curiosidad es como que me lleva. Cami, ayúdanos a entender cómo en tu día a día qué implica tu trabajo, qué implica
ir a contar historias que no están vistas? ¿Qué significa tu vida plasmada en algo para quienes no estamos en tu vida? Mi vida es un caos. Mi vida es un caos. Bienvenidos. Vamos a decir, bienvenidos a mi vida. Estoy todavía tratando de ver cómo lo ordeno. Bien. Por ahí no hace falta. No, ojalá. No, por mi paz mental hace falta. Bien. Pero, no, a ver. Si bien hay ciertos temas que como monitoreo, si querés, digo, hay como ya esto que te contaba, la guerra en Sudán, o la mutilación genital femenina, o historias de migración, por ejemplo. Yo trabajo también para un medio que se llama Antártica Press, que ahí hacemos documentales sobre estas temáticas también. Entonces, yo estoy como siempre un poco monitoreando cuáles son las últimas noticias sobre estos temas. Entonces, pienso contenidos para hacer, para comunicar sobre las noticias de estas temáticas. Pero además de eso, estoy como en mi rutina, scrolleando en redes, buscando en ciertos medios que siempre leo, escuchando podcasts para informarme y detectando, bueno, cuáles son esos temas que son noticia que entran dentro de lo que yo marqué como mi agenda, ¿no? Digo, como cuando empecé a hacer contenido para redes, yo trabajé para muchos medios haciendo redes sociales, como del otro lado, desde delante y detrás de escena, planteando estrategias de redes sociales. Entonces, cuando empecé a hacer para mis redes sociales, dije, bueno, no puedo hablar de todo. ¿De qué quiero hablar? ¿Dónde le voy a poner como el marco, ¿no? Y bueno, yo hablo de noticias sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, algunos casos como, no sé, el de Giselle Picot, el caso de Didi, que tienen todos estos condimentos, ¿no? Digo, de injusticias, derechos de las mujeres, situaciones trágicas, lamentablemente. Entonces después es como que voy midiendo lo que voy leyendo a ver qué entra dentro de esa cajita y de qué puedo hacer contenido para difundir. Y ya con el tiempo también se me acercan organizaciones o fundaciones o personas que tienen historias que quieren comunicar y bueno, lo voy evaluando. Cami, me parece súper interesante lo que estás compartiendo y quiero entender si hay algo en tu historia personal, así como tu abuelo, entiendo que de alguna forma marcó tu forma de mirar. ¿Qué te llevó a entrenar tu sensibilidad y tu interés hacia estos temas? O sea, ¿crees que hay alguna marca que hayas vivido que te lleve a hoy a estar cubriendo y dedicándote a visibilizar estas temáticas? Tengo la suerte de no haber vivido ninguna situación de las que cubro, de alguna manera. Me considero una privilegiada por suerte no haber sufrido algo que muchas mujeres sufren, y niñas sobre todo. Puede ser violencia de género, violencia sexual y demás. Yo por suerte no lo viví. Creo que mi interés parte más de la empatía, desde intentar... Hay algo en cuando, o por lo menos me pasó a mí, de enterarme de ciertas cosas y de decir, bueno, ¿y qué hago con esto? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿De qué manera? Y bueno, entiendo que algo que me sale bien es comunicar. Estudié periodismo, me dedico a esto hace más de 10 años. Pasé por distintas temáticas, antes cubría música, ambiente, cine, series, digo, un poco de todo, pero es lo que sé hacer. Entonces sé contar noticias, sé investigar periodísticamente, sé armar un documental, bueno. Entonces digo, sí, es como mi forma de intentar, no sé si la palabra es ayudar, pero bueno, decir como, quizás si somos más los que nos centramos de esto, algo puede cambiar. Es como una esperanza que es lo que me mantiene un poco también con el coraje de seguir cubriéndolo, ¿no? Digo, porque muchas veces cuando lees historias como la de Giselle Picot, yo ahora estoy leyendo el libro, por ejemplo, que escribió ella y te desgarra ver que el mundo es así, que hay personas horribles que drogan a sus parejas para invitar a otros a que las abusen. O sea, es como... Para mucha gente es intolerable, para mí incluso por momentos no puedo, o sea, necesito saber qué es ficción, que no es realidad. Entonces digo... Pero bueno, es como... Pasa, lo vi. Lo estoy viendo. Y creo que esa sensibilidad sí la tengo desde siempre. Es algo que claramente mamé de chica, de mi familia, no sé, qué sé yo. Me acuerdo de los primeros recuerdos en el 2001 de ver gente pidiendo en la calle, de entender que había una situación social muy complicada, que había gente que estaba entrando bueno, ya había pobreza, pero digo, como una realidad cruda a los 8 años, de encontrarme con todo eso y de entender que yo era una privilegiada, ¿no? Por muchas situaciones. Entonces, un poco desde esa empatía creo que fue surgiendo. Cami, ¿y qué crees que genera la comunicación?
un montón de cosas, positivas y negativas. Ujú. O sea, todo depende con la intención con la que se haga, ¿no? Creo que estamos en un mundo hiperconectado hoy en día, con todo lo bueno y lo malo. No me parece que nada sea como, o sea, es un mundo de grises, ¿no? En ese sentido. Yo creo que la comunicación puede generar muchos cambios. Hay que ser responsable y saber lo que implica que algo pase a estar en el foco de atención. O sea, yo soy ¿Qué muy implica? consciente. Que todo el mundo vea, pero que también todo el mundo opine, que todo el mundo critique. Hoy en día vemos mucha persecución en redes sociales, periodistas que son hostigados por decir o pensar una opinión. Y ese es como el lado B de la exposición. Yo creo que hay muchos jóvenes que quieren ser hoy famosos en redes sociales, sea siendo youtubers o influencers o lo que quieran, y creo que no se habla tanto de que estar expuesto implica que mucha gente opine sobre vos, lo que se les canta ¿Cómo y lo llevas? piensan. ¿Cómo llevas esa exposición? La estoy transitando. Mm. La verdad es que tengo la suerte de vuelta de que la gente que se me acerca o que me reconoce o algo lo hace con mucho amor y es poco, no es que tampoco, digo, no me voy a hacerla, no es tanto, siempre lo hacen con mucho amor, pero bueno, es loco filmar algo en tu casa y que de repente se te acerca alguien que no tenés idea y te diga, me encanta lo que haces, yo tipo, sí, obvio. Es una boludez lo que estoy diciendo porque hay un punto donde yo lo publico, yo lo hago público y lo comunico, pero bueno, es como eso, no lo doy por sentado, no me parece lo mejor del mundo, no es que... Y me parece que es difícil el mensaje cuando muchas veces se transmite eso a chicos jóvenes que todavía se están formando de la fama es lo mejor del mundo. Bueno, depende. ¿Para quién? Depende para quién, depende cómo se lleva. Sí. Cami, nos llevas de viaje. O sea, me gustaría estar un poco más cerca de tus experiencias. Primero porque quiero conocer, porque me da curiosidad y estoy segura que hay otras personas que también les debe interesar. Me gustaría que nos cuentes y me cuentes algún viaje que te haya marcado. ¿Y por qué te marcó? ¿Qué significó para vos como en términos de tu propia experiencia? Bueno, el primer viaje que hicimos con Antártica, que fuimos a Kenia, a investigar sobre la mutilación genital femenina, con Aya Ismail, que es una mujer que nació en Kenia, de origen somalí, que vive en España y que tiene una fundación ahí, que se llama Save a Girl, Save a Generation. La tiene con su hija Hayat. Ella es sobreviviente de la mutilación y hoy trabaja para que las niñas no sean mutiladas, ¿no? En su propia comunidad. ¿Puedes contar más de lo que ¿De lo que sucede? es? Sí. Sí, la mutilación genital femenina es una práctica cultural que sucede en muchísimos países del mundo, sobre todo en África, en países asiáticos, pero también hay casos en Europa, en América y, por ejemplo, en Colombia. Hay una comunidad que son los Emberá, que son indígenas, que también practican la mutilación. La mutilación es... madres y abuelas le cortan el clítoris o le alteran los genitales femeninos con la creencia de que de esa manera las mujeres en el futuro van a ser fieles a sus esposos, porque la infidelidad es como el mayor delito, ¿no? Son culturas en donde es normal el matrimonio arreglado, y lo más difícil de esta práctica es que no la realizan con la intención de generar un daño, ¿no? Digo, de violencia como si fuese, es una violencia de género, pero digo, como no está hecho con la intención de dañar a esa persona y lastimarla, sino que eso es una consecuencia, ¿no? Y es difícil porque vivimos en una sociedad que totalmente distinta, que no se practica y no se piensa ni siquiera en eso. Y al mismo tiempo uno, cuando creo que, o por lo menos me pasó a mí, cuando apenas empecé a leer, era como indignación total, y qué pasó con esto, y cómo, y quién, y dónde está, y vamos a meter preso al culpable. Y después te enterás que en realidad se lo están haciendo abuelas, tías, mujeres que creen que están preparando a esa niña para un mundo mejor. Digo, para que sea una mejor ciudadana de ese mundo. Que va a ser la forma en la que un hombre la va a elegir como esposa, que en última instancia es como el hito mayor porque ser esposa y madre es el objetivo de la vida para las personas que lo practican, ¿no? Entonces es difícil, porque decís como, si es esa madre que quiere a esa hija. ¿Cómo?
¿Entendés? ¿Cómo lo resolvés? ¿Cómo lo haces? Y conocer a Aya fue como maravilloso para que nos explique un poco detrás de escena de por qué sucede, cuándo, cómo se piensa, ¿no? Digo, cómo se encara y cómo se soluciona, porque ella le encontró la forma de solucionarlo. ¿Qué solución encontró? Ella se crió ahí, ¿no? Entonces para mí eso era como fundamental, entender a alguien, no ser los extranjeros que vienen a juzgar con el dedo bajo otras creencias, ¿no? Aya tuvo una valentía increíble de que cuando tuvo una hija mujer, dijo, yo no se lo voy a practicar a mi hija, no la voy a hacer pasar por todo esto. Ella fue la primera en su entorno. ¿Desde dónde surgió este cambio en su mirada? Porque las miradas son totalmente aprendidas y contextuales en gran medida. Digo, para tener una mirada diferente en ese contexto, algo le tiene que haber pasado. Sí, ella sufrió mucho. Nosotros la entrevistamos para el documental que está en YouTube y ella da como un montón de detalles que siempre creo que está bueno escucharlos de parte de ella. Pero a mí esa pregunta como que me revolvía la cabeza durante todo el viaje porque era ¿cómo cuestionás tu propia cultura? O sea, ¿en qué momento te hace un clic para decir, che, todo esto que aprendí quizás no está bien, quizás no es así, quizás no estoy de acuerdo, ¿no? Es esa rebeldía de ir en contra incluso de tu lugar de pertenencia, que es difícil, porque hay que tener mucha valentía para enfrentarte a tu familia, a tu entorno y decir, che, yo no creo como ustedes. Cuando le preguntamos a ella dice como, para mí no estaba bien, algo que me duela tanto no puede estar bien, no puede ser correcto. Y eso me llevó a decir, no. Y después nos cuenta que en esa misma instancia le cuenta a la prima, le dice, no lo voy a mutilar. Y la prima le dice, bueno, pero te parece, porque la familia, porque esto, porque van a mutilar, no me importa, yo no la voy a mutilar. Dice, bueno, si vos no la mutilas, yo tampoco la mutilo. Y así se empezó a hacer una rueda. Han pasado más de 30 años porque Hayat es una mujer adulta, tiene ya 2 hijas ella y que son la primera generación de hijas, o sea, hijas de una mujer tampoco mutilada. Y hoy en día tienen en Nairobi, en la capital de Kenia, una casa de acogida para mujeres que huyen de matrimonios forzados y para hacer cursos y clases con mujeres para enseñarles sobre la mutilación, para darles información, para educar y para generar esta educación que en realidad es una solución posible. O sea, no tienes por qué. Si vos no querés, podés no mutilarla, es una opción. Estas son las consecuencias si la mutilás, esto pasa si no. Y de charla en charla logran cambiar el mundo. Digo, logran cambiar la vida de esas mujeres y de esas niñas que van a crecer con clítoris, literal. Por más llamativo que suene, ¿no? Ese viaje me transformó totalmente. Digo, a mí me dio vuelta como una media. Nunca había ido a África, no conocía, pero sobre todo conectar con esas mujeres me pareció increíblemente poderoso, ¿no? Digo, como salirse del lugar en el que estamos y poder conectar con... Porque creo que lo especial fue realmente poder conectar desde la simpleza más normal con personas que hablan otro idioma totalmente distinto, que no los entendés, que tienen otra situación, que viven de otra cultura, sacarte todos esos prejuicios de encima, incluso con mujeres que quizás te decían, sí, yo la mutilaría, bueno, pero poder conectar desde un lado, ¿entendés? Sin tantas barreras de por medio. Cami, yo creo que todas las personas e incluso las organizaciones que se animan a decir, yo a pesar de que esta es la práctica cultural, es la práctica de mi contexto, voy a frenar y elegir un camino diferente, creo que requiere mucha valentía, mucha autenticidad y mucha libertad. ¿Qué aprendiste de la libertad a partir de encontrarte con estas mujeres y con esta organización? A ver, aprendí que obviamente que es totalmente necesaria, pero también aprendí que la libertad individual por sí sola no sé si sirve. Aprendí que vivimos en comunidad, que las comunidades son importantes, que poder ayudarnos entre nosotros es importante, que realmente, por eso te decía, como romper con tu comunidad es súper fuerte. Si bien después puedes volver a conectar o digo, ya no es que se peleó con su, digo, hoy en día vuelve a hablar con su familia, ellas tienen un podcast en donde hablan de distintas chicas que cuentan sus casos pero bueno, la libertad es recontra necesario, es vital para la vida. Yo creo que hoy en día está como
muy bastardeada la palabra, el término. Se ha usado políticamente de todos lados y se ha ensuciado un poco. Entonces es difícil porque es algo muy básico, no se puede ensuciar esa palabra. Es como hoy es todo demasiado político cuando se habla de libertad, ¿viste? Y también porque perdió el sentido, porque por esa utilización, ¿viste? Para mí diste en la tecla justa de lo que a mí me interesa ver, visibilizar, que es justamente cómo las personas, si bien podemos desarrollarnos internamente, y creo que es una base muy importante y necesaria de nuestro desarrollo interior para construir una vida plena, también creo que es muy importante que pongamos el ojo al contexto y a la manera en que somos criados, en la manera en que nuestra cultura nos moldea y cómo eso también limita o expande nuestra libertad. Entonces me parece un ejemplo concreto de cómo el contexto está delimitando tan significativamente las vidas y cómo también a partir de como una decisión pudieron dar un paso y crear una diferencia cultural en un lugar donde parecía aparentemente a priori muy difícil. Tal cual. Y me gustaría saber como algo más, que es cuando volvés de un lugar como por ejemplo como Kenia en este viaje, y entiendo que tuviste muchos más. ¿Qué te pasa a vos personalmente? A ver, es una pregunta recurrente porque obviamente que Seguro. Mi forma de transitarlo es no pensar en mí, de lo cual trato en terapia. ¿En qué sentido no pensar en vos? No, cuando uno está enfrentado a estas situaciones, yo me pongo en un lugar de periodista, como que me pongo en un rol en donde paso un segundo plano, porque es mi forma de poder manejar la situación y las emociones. Obviamente que te desbordan y demás, pero cuando haces la entrevista, yo soy periodista y estoy haciendo la entrevista. Es como que es un chip que me pongo en la cabeza, ¿no? De alguna manera para poder transitar. Y cuando ¿Dónde vuelvo, te lleva? no, me lleva a poder de alguna manera como entender que mi rol en ese momento es hacer las preguntas, darle el espacio. A mí me interesa en todas las entrevistas poder conectar con la persona, más allá de mi listita de preguntas que tengo. Viste que esas cosas como estilos que cada uno tiene. A mí me gusta esto, me gusta poder mirarte a los ojos, repreguntarte, o sea que más allá de lo que yo tenía pensado que íbamos a hablar, un poco lo que se va dando, porque creo que es lo más rico. Y porque un poco lo que yo amo hacer entrevistas es esa conexión. Digo, es conocer a la otra persona, entablar ahí un vínculo que quizás dure 5 minutos, porque es lo que estamos ahí, pero que por lo menos en ese momento dijimos, bueno, estamos acá, estamos charlando de esto es importante para vos, para mí y demás. Entonces, a veces cuando una entrevista es difícil y cuando la otra persona realmente te está costando una situación de las más duras de su vida, yo me corro de Camila. Yo ahí estoy para poder conectar con vos y que te sientas cómoda también para poder contarme esa situación. Que si yo pienso en cómo me afecta a mi persona en ese momento, bueno, no lo puedo gestionar, o sea, no puedo generar eso. Y además porque me interesa escucharla a esa persona, ¿no? Entonces, en los viajes, si bien tengo mis compañeros de viaje, conocen mis humores y mis momentos, cuando vuelvo es como un choque un poco con tu vida. Cuando volvés de lugares tan distintos, tan culturalmente distintos y con situaciones diversas. No sé, he estado en Sudán durante la guerra, en Sierra Leona, en Kenia, qué sé yo, también he estado en Europa. Pero bueno, son unas semanitas que necesito para reconectar. Lo he ido transitando de distintas maneras. Muchas veces volvía y me iba directo a ver tipo una juntada con amigas y te intentaba como tratar de conectar con mi vida acá y después lo vas transitando. También ver muchas de estas situaciones me hizo agradecer ser argentina, agradecer vivir acá, valorar muchas cosas que creo que los argentinos somos medio masoquistas en eso de que nos pegamos con nuestra sociedad y nos creemos muchas veces los peores del mundo y no nos damos cuenta de cuántas cosas por sentado tenemos, de cuántas libertades, de cuánta seguridad, de cuánto, no sé, muchas cosas que
que no nos damos cuenta que tenemos y que visitando otros lugares ese choque cultural está buenísimo para sentirme más argentina y querer más a mi país. Cami, como nos metimos para adentro en el caso de Kenia y en tu experiencia ahí, en tus aprendizajes, en tus vueltas. Te pregunto ahora, como tomando perspectiva y haciendo, si querés, como un zoom out, ¿cuáles son las crisis que hoy te están inquietando y que crees que, justamente como hablábamos al principio, están fuera de agenda y que querés que se visibilicen? Bueno, lo que pasa en Afganistán me parece de lo más relevante en el último tiempo. Los talibanes tomaron el poder en el 2021, después de muchos años de gobierno o apoyo estadounidense y de control, y impusieron nuevamente la Sharia, que es la ley islámica, y mucho control a los derechos de las mujeres, por no decir sacarle todos los derechos a las mujeres. Hubo muchísima migración de mujeres que son afganas, que están viviendo en otro lado, y la situación realmente es drástica y el mundo, o sea, no hay movimiento. Se habla cada tanto, salen las noticias y se dice, uy, mira lo que está pasando allá, y no pasa más que eso. Sudán es otro de los casos, por ejemplo, 3 años de guerra en donde la violencia sexual se está usando como arma de guerra. Esto quiere decir que atacan a las mujeres con cosas como parte de la guerra, en una impunidad total, y nadie habla de eso. Entiendo, o sea, puedo entender por qué algunas de estas crisis no están en agenda, pero sí te da como mucha bronca el decir como si los que están en el poder no hacen algo al respecto, nada va a cambiar en realidad. Y después entender como las subtramas de todas esas situaciones, ¿no? ¿A quién le conviene, a quién no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Todos son lugares aislados. Por otro lado, algo que me preocupa son estos casos que salen como eventuales, pero que después empiezas a ver un patrón, como en el de Giselle Pericot, de esta como, de vuelta, violencia sexual o abusos de parejas o de hombres que van a abusar a una mujer que está desnuda, y vos decís como, uy, bueno, caso excepcional. De repente son 50 hombres. CNN saca la semana pasada un informe que eran 20.000 usuarios de Telegram. Y vos decís como, che. ¿Querés contar el caso un poco más? El de Giselle Pericot es un caso que surgió en Francia, que el año pasado, o sea, en 2024, estuvo el juicio, que eso lo hizo muy popular, pero la historia es 2 jubilados, vivían en un pueblito del sur de Francia. Él le ponía sedantes en la comida de la noche y publicaba en una web una invitación a otros hombres que quieran venir a acostarse con su mujer. Él decía que había un consentimiento mutuo, que ella estaba de acuerdo, y era como si fuese un tabú sexual entre ellos, un fetiche. Ella no sabía nada. Ella pensaba que estaba teniendo Alzheimer, pensaba que se estaba por morir porque tenía como unos baches de memoria, ella no se acuerda absolutamente nada. Un día en el 2020, él va a un supermercado y lo agarran filmando abajo de las polleras de unas chicas. Las chicas se dan cuenta, llaman a la seguridad, lo detienen a este hombre, lo llevan a la comisaría y le retienen el celular y las computadoras. Él se da cuenta que van a ver los videos de su mujer, y durante ese mes empieza a llorar en la casa. Ella le dice, bueno, está mal, pero no te preocupes, va a estar todo bien. Ella como queriendo mantener las formas, hasta que un día la citan en la comisaría y le dicen, mira este video. Y ella dice, ¿quién es esa mujer? Usted, señora, es esa mujer. Y tengo hasta 50 hombres distintos. O sea, todo un sistema de una trama siniestra, porque yo creo que siempre es siniestro, aunque sea una sola persona, pero cuando encima ves que había 50 hombres que no se conocían entre ellos, que eran de distintos lugares, que uno era el carnicero de tal pueblo, el otro era el de la empresa de tal otro, o sea, que no tenían nada que ver entre ellos y que todos tenían este deseo que parece siniestro, es donde digo como, bueno, ¿qué estamos haciendo como sociedad para frenar estas cosas? Porque no son excepciones. O sea, hay algo ahí que está pasando, pero bueno, quizás me estoy yendo de tema. Para nada. De hecho, te quiero preguntar justamente, ahora hablamos de casos particulares, pero al mismo tiempo encontramos como patrones sistemáticos. ¿Qué crees que está roto en el fondo? No lo sé, y es algo que me lo pregunto mucho, y que se lo he preguntado a personas que
no sé, que creía que podían darme una respuesta de... esa pregunta me da vuelta mucho en la cabeza. ¿En qué momento? O sea, ¿qué es en la niñez, en la formación? O sea, ¿en qué momento se desata como esta perversión, si querés, ¿no? Digo, como... Porque hay algo de lo prohibido. Lo he hablado hasta con mi psicóloga muchas veces, que le decía, tipo, tratar de explicarme de dónde viene, aunque sea el psicoanálisis o de algún lado, de dónde. O sea, no tengo una respuesta, es algo que me sigo preguntando y que sigo preguntando a otros que saben el por qué. ¿Por qué veo estos casos repetidos? ¿Por qué no son excepciones? ¿Qué estamos haciendo? Porque un poco la pregunta viene a eso, a bueno, ¿cómo lo revertimos? ¿Es solo el movimiento feminista y buscar igualdad? O sea, ¿tiene que ver con eso o tiene que ver con otra cosa que no estamos viendo? Como, ¿para dónde? Y yo creo que son temas tan difíciles que la gente no prefiere no ver, y lo entiendo, ¿eh? Como es mucho mejor no mirar estas noticias y creer que el mundo es maravilloso. Pero a mí me desespera desde un lado de decir, bueno, ¿y cómo laburamos para que esto no vuelva a pasar? O sea, ¿qué estamos haciendo? Cami, si tuvieras que hacer un pedido a tomadores de decisiones, ¿se te ocurre alguno? ¿Qué pedido harías? ¿Y a quién? Yo creo que le haría a todo el arco político actual, que creo que la Argentina está muy enojada con todo. O sea, depende quién, de qué lado, pero en general me parece que estamos todos muy decepcionados por el arco político y por cómo se manejaron. Y creo que mi pedido es como vuelvan a la comunidad. Vamos para atrás. O sea, piensen en un país mejor y no en las peleas constantes. Creo que estamos en un momento muy de mucha, o sea, ya llevamos varios años, pero como de mucha confrontación porque el otro no piensa como yo pienso. Y no vemos puentes, y no vemos formas. O sea, los dos bandos van a estar en el futuro. Si no nos armamos y si no nos juntamos para pensar algo en conjunto para el futuro, o sea, no podemos echar a todos los del otro bando o de tal bando o sea, somos todos uno, somos un país. Y creo que la política en ese sentido baja a la sociedad todas estas confrontaciones, toda esta violencia verbal, todo este enfrentamiento que decís, hace falta. Tenemos que trabajar todos juntos para lo que venga. Y no me parece que están acusando recibo de eso. Cami, se me disparan bastantes preguntas al mismo tiempo, entonces quiero ir a poco. Por un lado, la primera que te hago es, creo que muchas veces nos sucede que como ciudadanos esperamos que venga de algún lugar una solución. Es la vuelta a la comunidad, es el arco político, son los que tienen más poder, que en mucho sentido por algo están ahí, digo, ¿no? Por algo ocupan ese lugar, tienen más responsabilidad. Al mismo tiempo, vos y yo creo que somos personas que nos interesa lo que sucede y las problemáticas sociales. Y digo, ¿cómo lo anclamos a la vida de un ciudadano, a alguien que por ahí te está escuchando y escucha esta conversación y dice, y yo que no estoy en ese lugar de poder, y yo que no estoy en ese lugar de toma de decisión, ¿cómo se trae a una vida concreta, a una persona de a pie? ¿Qué te pasa con eso? Me pasa que es lo que me preguntan muchas veces en muchos de mis videos. O sea, muchos de los comentarios en mis videos son ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? Y yo lo pregunto también, ¿no? Digo, desde el otro lado, o sea, lo pregunto, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con temas ambientales, es bueno, ¿y qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Cómo puedo? Porque puedo separar la basura, pero ¿qué más? O sea, como no voy a cambiar el mundo separando la basura. Yo creo que por un lado es un conjunto de cosas, o sea, muchas veces no sé qué responder a esa pregunta, pero sí sé que es, bueno, si somos más los que sabemos que esto sucede, quizás hay olas, o sea, hay que ser consciente que la presión social funciona. Es una herramienta hoy, con las redes sociales más todavía. Yo creo mucho en hacernos cargo de nuestro lugar de ciudadanos y exigirle a los responsables también que hagan algo. Yo creo que eso como que lo dimos por perdido de alguna manera. En algún momento nos cansamos de que no nos escuchen o nos cansamos. Y te lo traigo en todos los ámbitos, porque si querés, para irnos de la política, hace poco hablábamos sobre las redes sociales, ¿no? Digo, y
y los algoritmos y los adolescentes y qué pasa con eso y cómo hacemos con las adicciones y con el control y todo esto. Y yo pensaba en un momento, digo, bueno, las plataformas de redes sociales hoy en día son el entorno en el que nos movemos. O sea, ya no es más un jueguito. Es parte, 100%. o sea, y digo, y en los adolescentes de hoy, por ejemplo, lo ves, ¿viste? Tienen una vida, es difícil las palabras, pero una vida real y la vida virtual es igual de real que la real. Es como, son dos entornos o más. Pero digo, antes se pensaba que, bueno, lo que pasa allá no importa. Y en realidad no, o sea, hay que traerlo a la relevancia que cobra. Y a mí me parece que hoy en día los dueños de las plataformas o los que arman los algoritmos de las plataformas tienen tanta responsabilidad como un gobierno. Digo, nosotros le exigimos al gobierno que haga leyes y esto. Bueno, en ese entorno, eso es un entorno en el cual nos estamos moviendo, es una calle. Como tenemos las calles de Buenos Aires, tenemos las calles de las redes. ¿Estamos haciendo responsables a los que gestionan esa calle de que hagan un lugar seguro? ¿De que pongan, no sé, restricciones para que los menores no generen adicciones? Como tenemos, no sé, en el bar, no puede entrar uno de menos de 18 y tomar. Bueno, ¿qué hacemos con la adicción a las redes, en las redes? ¿Cómo lo manejamos? Hay países que lo están haciendo, digo, Australia o España pusieron restricciones para el uso de redes sociales de menores de 16 años, pero me parece que hay algo ahí en donde, si como sociedad no nos plantamos y decimos, che, esto es importante, ¿qué hacemos con esto? Es como que hay que hacerlos responsables. O sea, y de vuelta es el pueblo contra el poder, ¿no? Pero es algo que me viene ahí dando vueltas de como una posible solución desde cada uno en su casa, ¿no? Como... Me resonó también a lo que dijiste hace un ratito, que escuché hace un rato, vinculado a la comunidad, a la vuelta a la comunidad. Y lo quiero traer como de vuelta a lo concreto de las comunidades de las que somos parte. Digo, yo soy parte de mi comunidad familiar, de mi comunidad de amigos y amigas, de mi comunidad profesional, de colegas, de estudiantes, de la gente de mi barrio, de la gente de Argentina y un montón de comunidades de las que me siento parte. ¿Qué significa para vos la vuelta a la comunidad como una forma de solución? Yo creo que en esa línea y medio en el post-pandemia, o sea, creo que en la pandemia obviamente nos volcamos todos a lo digital por cuestiones sanitarias. Creo que eso tuvo sus efectos que los estamos viendo hoy, como con el pasar de los años, y creo que está bueno volver a los encuentros presenciales en ese sentido. Volver, o sea, digo, hasta la militancia política un poco se desvaneció en esos años, ¿no? Digo, y creo que yo agarro mucho comunidad como empatía, ¿no? Como mirar al otro, de vuelta, no pensando que es otro que piensa distinto, entonces lo odio. Es como, hermanémonos en eso. Y me parece que la calle era más fácil para hermanarse en ese sentido. O los espacios, un club, un lugar, una charla presencial en vez de virtual. Hay algo ahí que la presencia hace que nos sentamos más cerca o que podamos discernir, pero también conversar. Me parece que las comunidades virtuales al final nos alejaron mucho más que conectar, si bien hay casos obviamente que conectan. Pero creo que hay algo de eso, de pensarnos más como, bueno, uno con matices. Me entusiasma mucho justamente los casos de soluciones locales. O sea, creo que en lo local aparece mucho de la solución porque implica conocer realmente quién está del otro lado, cuál es la problemática. Implica no venir de afuera pensando... Y yo fui parte de soluciones que venían de afuera pensando que tenían para comunidades que no conocía realmente. Claro. Y hoy lo que me encuentro en mi práctica profesional es que en lo local hay mucho poder. Hay mucha posibilidad de cambio. Te pregunto en tu experiencia, conociendo muchas problemáticas, metiéndote en ellas, si es que encontraste alguna solución local, algún como ahí caso que te dio esperanza y que hayas dicho, che, acá creo que hay algo valioso para mirar. Mira, yo creo que lo interesante de lo local y de conocerse son los matices, ¿no? Esto que te contaba, por ejemplo, de la mutilación de poder estar ahí en presencia y entender la profundidad que implica esto, los matices que tiene una problemática, que no es blanco y negro, malo o bueno, es mucho más que eso. Y como caso me acuerdo que cuando visitamos Sudán el año pasado, que acompañamos a la ONG Solidar a llevar donaciones para la Cruz Roja local,
conocimos una organización de 2 amigos que eran sudaneses y que entramos en una casita y había como todas artesanías, ¿no? Digo, como cuadros con tejidos, pero como cuadros con cosas tejidas y bordadas. Había como unos abanicos muy copados, con telas copadas. Y tipo, che, qué lindo lugar. Parecía un local, ¿no? Qué lindo ¿Dónde local estamos? esto, no sé. ¿Contexto? Empezamos a charlar en Ayúdanos al Puerto contexto. Sudán. En Bien. Sudán estamos, en el medio, en el segundo año de la guerra. Bien, En ahí Sudán. Empezamos a hablar con las 2 personas que estaban ahí. Bueno, ¿qué se dedican? ¿Qué hacen? No sé qué. No, esto se llama Sobayo. Es una ONG que surgió en Jartum, que es la capital de Sudán, que la guerra, el inicio fue en la ciudad, en ataques entre las Fuerzas Armadas y un grupo paramilitar que se llama la Fuerza de Apoyo Rápido. Y todo se trasladó a Puerto Sudán, que es una ciudad chica, que tiene justamente el puerto en el Mar Rojo y un aeropuerto, y todo el gobierno y todas las instituciones y demás. Ellos nos cuentan, venimos de Jartum, venimos para acá. Y empezamos a hacer grupos de mujeres y niñas que viven en campos desplazados, o sea, personas que tuvieron que huir de sus hogares y viven en una situación muy precaria, y de mujeres encarceladas. Entonces, hay que pasar el tiempo. ¿Qué hacemos? Juntémonos a bordar, a tejer, a coser, a hacer manualidades. Pero lo mágico de eso, que por un lado es quizás muchas mujeres no tenían un oficio o no trabajaban antes de la guerra y por la guerra quedaron ellas con sus hijos en estos campos desplazados y los hombres se fueron o a luchar a la guerra o escaparon o no están presentes, entonces de repente tienen un oficio para poder dedicarse y vender esos productos y tener un ingreso de dinero para darle de comer a sus hijos. O sea, buenísimo, genial, eso ya me parece maravilloso. Pero por el otro nos dicen, mediante estos talleres y estos cursos, logramos generar confianza y empezar a hablar de lo que vivimos. Empezar a transitar ese trauma. Entonces me pareció como... Fue el único lugar que me dio esperanza. En medio de la guerra, que dije, claro, acá está. Esta es la sociedad. O sea, estos son los que luego pueden salir adelante. Porque después es las decisiones políticas. Después es los actores extranjeros que están financiando la guerra y estos grupos armados que negocian o no negocian y demás, y bueno, y se soluciona la guerra. Pero ¿cómo se cura la gente? ¿Cómo transita el trauma? ¿Cómo habla de lo que les pasó? Acá, en esa mesa, ahí, en ese lugar, en donde pueden conectar, en donde personas que quizás vivían en ciudades y pueblos muy distantes podían empezar a hermanarse, en decir, bueno, estamos juntos en esta, estamos sufriendo, pero vamos a salir, charlemos de esto. Nos contaron el caso de una nena que había perdido toda su familia en un ataque, en un bombardeo, y había migrado con su abuela, que después en la ruta la abuela se murió. O sea, terrible. Una chica huérfana que había quedado totalmente abandonada y que llegó tan traumada al centro que no hablaba. No podía hablar. Y se le acercaron y le dieron como, no me acuerdo si era bordar o para pintar, ¿viste? Como bueno, y empezamos así de a poco, y de a poco empezó a entrar en confianza y de a poco empezó a hablar. O sea, me pareció algo tan simple como maravilloso, que no requiere de nada más que de tener ganas de hacerlo, ¿no? Y ahí yo digo, bueno, ahí está. O sea, como yo veo ahí algo que me parece mágico y que va más allá y que es algo que eso sí podemos hacerlo todos, si querés. Es comprometerse un poco con la situación, es mirar al otro e intentar desde cada uno aportar de alguna manera. Cami, gracias por la historia. Realmente un ejemplazo de lo que estaba buscando escuchar. Estás en contacto con extremos, ¿no? O sea, con una situación como este caso lleno de esperanza, de comunidad, de posibilidad, al mismo tiempo con situaciones que parecen sin salida. Quiero traerlo a tu experiencia personal. ¿Qué te pasa a vos en términos de construcción de sentido para tu propia vida? ¿Cómo te atraviesa este gran abanico que vivís? Y bueno, de todos lados, de alguna manera. Qué sé yo, te pone en perspectiva un poco toda tu vida, estas situaciones. Y al mismo tiempo, intento bajarlo a, bueno, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿De qué manera puedo hacer algo?
¿Y qué te respondes? Que hago lo que puedo. No, que quizás al final estudié una carrera y es mi pasión, ¿no? Y el periodismo y a esto me dedico, que intento ayudar de alguna manera, sí, no, a veces siempre siento que hago poco, ¿no? Digo que voy a estos lugares y me parece increíble el trabajo que hacen las personas que trabajan en organizaciones como la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, no sé, o sea, miles de organizaciones que son personas que se pasan meses ahí. Y digo, yo fui 3 días, ya así, como... ellos están meses ahí trabajando e incluso me dan ganas de decir, bueno, en algún momento quiero hacer una experiencia de realmente poder conectar con ese lugar y con esa gente y poder dar una mano real y no solamente contarlo para las redes, que bueno, eso es después como cada uno va midiendo sus varas, ¿no? Digo, para algunos lo que hago es mucho, para mí quizás es poco y podría ser más. Entonces un poco lo voy transitando así. Tratando de entender, lo entiendo como un trabajo y lo entiendo como una pasión también, ¿no? Y entiendo mis limitaciones. Cami, bueno, ahí a mí me nace, no me preguntaste, pero sí me nace decir que creo que las formas de hacer son múltiples y que importante encontrar vías de que te hagan sentido y qué increíble si además puedes decir que es una pasión. Y ahí te pregunto como, ¿qué pasa cuando trabajo y pasión se solapan? Porque me imagino que tiene mucha potencia, pero también un lado B. Sí, creo que el lado B es no frenar, ¿no? Como... El límite. Es que sí, o vengo quizás de unos meses de preguntarme mucho por tratar de dividir como mi vida personal de lo laboral, ¿no? Que también soy independiente en muchos sentidos y trabajo mucho desde mi casa, entonces es un trabajo que hay que hacerlo consciente, ¿no? Era más fácil cuando iba a una redacción, salía a las 5 de la tarde y listo, ya está, me olvido de todo. Pero bueno, también me pasa que con los temas que cubro, de repente surge una noticia de último momento y si bien yo no hago breaking news y tengo que salir corriendo a cubrir algo, hay temas que me parecen interesantes para hacerlos en el momento y que los algoritmos de las redes sociales lo premian. Entonces, creo que ahí hay como ese lado B de cuidar un poco, cuidar a mí mi vida personal y tratar de darle lugar y no estar trabajando desde las 10 de la noche. Un poco eso, es lo que estoy transitando ahora. Y que, a ver, me salen 2 preguntas. Por un lado es, ¿qué pasa con la esclavitud? O por ahí es una palabra un poco grandilocuente, pero ¿qué pasa con la necesidad de estar respondiendo al algoritmo? Para mí es muy esclavizante. Okay. O sea, desde ese lado te lo tomo, si bien obviamente es un paralelismo, ¿no? Digo sí, que sí, por supuesto. Eso desde ya. Ahí es donde digo como no siento que no estamos siendo críticos de las reglas que plantea el algoritmo, ¿no? ¿Qué mirada crítica querés traer? Que hace poco, lo traigo como ejemplo, pero creo que justifica desde este lado. Hace un par de meses, en un juzgado de California, declararon culpable a Facebook, o sea, a Meta y a Google, porque una chica que empezó a tener redes sociales desde los 8 años, a los 20, se decreta que ella es adicta. O sea, que su comportamiento con el celular y con las redes sociales y con la tecnología era de adicción. O sea, tenía síndrome de abstinencia, tenía tendencia, digo, todo lo que entra dentro de una típica adicción, ¿no? Entonces ella termina haciéndole un juicio a Google y a Meta diciendo o sea, sus algoritmos lograron que yo me convierta en adicta. Y un juez dijo, sí, es verdad, es así. Esto senta precedentes, ¿no? Digo, como ellos le tuvieron que pagar millones de dólares, no sé cuánto. Para esas empresas se dice que era poco, no sé. Pero me parece que si vos generás contenido en redes sociales y querés como ser exitoso y cumplir con todas las reglas para que seas exitoso, el librito de reglas, que incluso te lo dan en la misma plataforma, es una cantidad de videos,
una forma de subir, estar siempre ahí en tendencia y mientras más subas, mejor y demás, y deja toda tu vida para hacer esto. Que ahí es donde digo, viste, la división entre la vida, que hay una vida por fuera de las redes. Y creo que toda la sociedad hoy está tan como diciendo, tipo, es increíble y es lo mejor que puedes hacer, ser influencer y estar ahí. Quizás no todo el mundo se da cuenta de lo que implica estar ahí todo el tiempo. O de la información que das, de lo que comunicás, de lo que mostrás. Tipo, yo a veces digo, como, no sé si quiero que todo el mundo sepa o opine del color de pared de mi casa. ¿Qué sé yo? O sea, es como hasta dónde dejas entrar. Pero bueno, siento que soy bastante como crítica de eso. Y es algo con lo que transito en el día a día, de cuánto muestro de mi vida y cuánto no. Hay gente que es mucho más relajada, yo quizás lo pienso demasiado, pero bueno, creo que es como ese lado B de la exposición, ¿no? Cami, y pensando en estas formas lo interpreto como cuidado, de límites, entre tanto para el algoritmo como para tu práctica profesional, cuando salís al campo, como también para, si querés, el lado B de la pasión. ¿Qué prácticas, qué hábitos te ayudan? Ahora le puse control. Bien, ok. Después de las 11 de la noche no puedo abrir ninguna. Bien. Tengo una adicta. Chau, chicos, literal. O sea, quizás era un montón, ¿no? Qué sé yo, no sé. Como son truquitos que intentas hacer. Pero de vuelta, volver a la presencia. Si estoy con amigas, el celular está al lado. No quiero estar todo el tiempo mirando el celular. Porque también siento que en esa manía que tenemos todos de tipo, si no está, ¿de qué te estás perdiendo? Es la gran pregunta, ¿no? Digo, si no miro el celular, si salgo a caminar una hora sin el celular, me voy a perder de... ¿Viste esa sensación de... Y va a pasar algo y no lo voy a saber? Quizá no era tan grave. O sea, no, digo... Y si alguien se murió, ya está muerto. ¿Qué sé y yo? nada va a cambiar aquí. O sea, claro. Pero bueno, algunas de esas prácticas son eso. Y de repente me pasa eso, de buscar como actividades recreativas, de decir tipo, bueno, quiero que no tenga que ver o que no sea algo útil, ¿entendés? Tipo, quiero hacer algo que bueno, que no le encuentre una utilidad, que no esté todo el tiempo pensando en cómo me va a servir, porque eso es algo de laburar desde casa, de tipo, todo te tiene que servir. Bueno, no, quizás no. ¿Y lo encontrás? O sea, ¿te puedes habilitar? Sí, es un la trabajito. Productividad. Es un trabajito diario de recordarlo, porque también me pasa eso. De repente estoy sola en casa, no sé, no salí, no hice nada, y digo, bueno, anoche me quedé hasta las 11 de la noche haciendo un guión. Porque es ese interín entre la pasión de que me encanta hacerlo, no es que la paso mal. Y después digo, bueno, duermo mal, pues, qué sé yo, problemas de privilegio. Tengo 2 preguntas más. Sí. Hay un tema que a mí que me atraviesa, que me hace pensar dónde encontramos nuestro valor más allá de lo que hacemos. Me cuesta un montón a mí, un montón. O sea, no... Muchas veces mi propia vara es cuánto hago, cómo, con qué impacto, qué ni idea, la regla del impacto. Te pregunto a vos si me querés contestar, porque puedes decir que no, pero ¿dónde encontrás tu propio valor más allá de lo que haces? Yo como aprecio mucho la amistad, ¿no? Siento que es como un gran tesoro. Tengo muchas amigas y intento tener momentos de calidad, que no siempre se puede, ¿no? Pero hay algo ahí que me nutre, ¿no? Como de esos vínculos y de esos momentos y de estar sin el celular en esos momentos. Y que por más que uno tenga conexión y demás, el poder estar me parece súper importante. Y que me gusta y me encanta y en eso sí me nutre y te saca un poco de esa vara de la exposición y del impacto y de, bueno, y si hago esto, entonces ¿para qué? Bueno, no, juntarme a tomar un café con una amiga es como maravilloso y no hay impacto, y no hay vara y siempre salgo más contenta. Entonces sí atesorar esos momentos, ¿viste? Y en presencia y poder estar cuando se puede o si hay distancia, una videollamada, pero creo que todo eso me parece lindo de valorar, que quizás lo damos por sentado. Cami, y mi última pregunta es, a mí yo tengo como una obsesión con varias cosas, pero una de ellas es el aprendizaje. Ok. Y la gente que me conoce sabe que todos los días cuando me voy a dormir escribo lo que aprendí en el día, tengo una bitácora de aprendizaje. Eso es un gran libro. Sí, es un libro que la gente también lo tiene, algunas personas. Y te quiero preguntar a vos entonces, a raíz de estar en contacto con estas realidades crudas, a raíz de poder
Gracias también a la mirada, a tu abuelo que te enseñó, a tus raíces, a tu historia y a tus decisiones. Estar viendo lo que muchos no vemos. ¿Cuál crees que es tu aprendizaje más valioso? Que somos muchos más de los que creemos, los que empatizamos y los que queremos que las cosas mejoren, los que conectamos con esas historias, los que nos indignamos o los que creemos que hay algo para hacer ahí, aunque no sepamos qué ni cómo. Pero creo que si algo me dio como el empezar a hacer contenido en redes sociales es conectarme de repente con un público que no pensé que estaba, que no creí que existía y que realmente me sorprendió de decir, wow, cuánta gente interesada genuinamente, ¿no? En estos temas, en mirar al mundo, en mirar estos casos, en empatizar y en querer saber, porque creo que me parece maravilloso conectarnos desde ese lugar. Gracias, Cami. Un placer enorme charlar con vos. Por favor, gracias a vos.